Durante la década de 1960, mientras el planeta experimentaba una rápida transformación hacia la modernidad, un pequeño pueblo alpino del sur de Italia albergaba a un humilde religioso cuyo cuerpo llevaba las marcas de la pasión de Cristo. Se llamaba Padre Pío. La región lo conocía por la intensidad de su vida contemplativa, sus enigmáticas facultades espirituales y los extraordinarios fenómenos que parecían emanar de su presencia. Sin embargo, entre todos los relatos que circulan sobre este hombre, uno destaca por su singularidad. No se trata de una narración de curación física, ni de una predicción del futuro. Es el testimonio de un hombre de fe judía, cuya alma el Padre Pío contempló en el estado intermedio entre la muerte y la consumación final. En la década de 1960, concretamente en 1965, una mujer que vivía en Estados Unidos recibió una noticia devastadora. Su padre, Julius Fine, había contraído una grave enfermedad. La comunidad médica le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que consume gradualmente la estructura física, pero preserva las capacidades cognitivas. El padre de Florence era un hombre de bondad discreta. Amaba profundamente a su familia. Vivía con honestidad, generosidad y humildad, y se mantuvo fiel a los principios de su tradición espiritual con absoluta autenticidad. Practicó la fe hebrea con sinceridad durante toda su vida. Florence, en cambio, se había convertido al catolicismo. Había oído hablar de aquel religioso italiano cuya oración alcanzaba los cielos con la fuerza del fuego purificador. Impulsada por el amor incomparable que sentía por su padre, Florence decidió escribir una carta a aquel monje, famoso por sus extraordinarias habilidades. En ella, describió la enfermedad de su padre y le suplicó que intercediera por su sanación. Explicó que su padre era un hombre íntegro, merecedor de la compasión divina. Pasaron semanas antes de que llegara una respuesta de San Giovanni Rotondo. El sacerdote expresó su disposición a interceder por el enfermo y lo puso bajo su protección espiritual. Estas palabras le brindaron un profundo consuelo a Florence. Recuperó la esperanza, creyendo que su padre estaría a salvo en manos de la providencia. Sin embargo, tras un año entero, concretamente en febrero de 1966, Julius Fine dejó de respirar. Desapareció serenamente, rodeado de sus seres más queridos. Florence sufrió desconsoladamente, pero a la vez experimentó una inexplicable y sobrenatural tranquilidad. Una paz que parecía emanar del cielo mismo le susurró: «Quédate quieta». Pero conforme pasaban los meses, un nuevo tormento comenzó a desgarrarle el corazón. Su padre nunca había sido bautizado. ¿Podría salvarse? Había oído decir: «Nadie alcanza la salvación sin pasar por las aguas del bautismo». Este pensamiento la traspasó el alma. ¿Cómo podía un hombre tan íntegro, que había amado a Dios durante toda su vida, estar irremediablemente perdido para siempre? Rezó con desesperación. Lloró amargamente. Buscó respuestas por todas partes. Sin embargo, aquella paz anterior se había desvanecido. Le resultaba insoportable imaginar que su amado padre, el ser por quien sentía el más profundo afecto, pudiera ser condenado perpetuamente. En 1967, 2 años después de la muerte de su padre, Florence regresó a Italia. Volvió a San Giovanni Rotondo en busca de unas palabras del sacerdote. Animada por una compañera, escribió una segunda carta. Esta vez, expuso todo su tormento. Recordó la nobleza de carácter de su padre y confesó su asfixiante angustia. Había partido sin ser bautizado. ¿Era posible su salvación? Pasaron semanas antes de que llegara una respuesta del monasterio. Era concisa. Una sola frase escrita de puño y letra del sacerdote. Julius Fine se ha salvado, pero se necesita mucha oración por él. Al leer estas palabras, a Florence se le llenaron los ojos de lágrimas. La paz volvió a su espíritu. Sabía que era cierto. Su padre no había sido condenado.
Se había salvado, pero aún se encontraba en proceso de purificación. Habitaba ese estado intermedio llamado purgatorio. Esta sencilla afirmación encierra un profundo misterio. La compasión divina sobrepasa infinitamente los límites de nuestra comprensión, y las intercesiones de los vivos alcanzan verdaderamente a quienes ya han partido. Florence comprendió que si su padre estaba en el purgatorio, había muerto en comunión con el Creador, aunque aún no completamente purificado. Estaba siendo refinado por el amor, no castigado por la ira. Las palabras del sacerdote significaban que Julius Fine, el padre judío que había vivido con verdadera fe y virtud, emprendía ahora su camino al cielo. Desde ese momento, Florence no dejó de rezar por él. Asimismo, comenzó a comprender algo que el Padre Pío repetía con frecuencia. Las oraciones que los vivos ofrecen por los difuntos jamás se pierden en el vacío cósmico. Si un alma ya mora en el cielo, estas oraciones benefician a otras almas necesitadas. Si un alma está condenada es demasiado tarde, pero si un alma se está purificando en el estado intermedio, nuestras oraciones se convierten en tesoros de misericordia de inmensa riqueza. Consuelan, sanan y liberan. El Padre Pío solía decir que había contemplado tantas almas en el purgatorio que había dejado de temerlas. Las llamaba pobres almas, que anhelaban la luz eterna. Ofrecía sus propios sufrimientos, sus oraciones, incluso su dolor físico, por su liberación. Y cuando finalmente alcanzaban la bienaventuranza celestial, regresaban agradecidas, rogando por quienes las habían ayudado. Florence comprendió que su padre, aunque de tradición judía, era una de esas almas benditas. La compasión de Cristo lo había tocado a través de las oraciones de su hija, su integridad personal y la intercesión de un santo al que nunca conoció en vida. Más tarde, escribió: ¿qué otra cosa podría ser sino un don del Espíritu Santo que alguien pudiera hablar con tanta certeza sobre el destino de un alma? Aquellas palabras, Julius Fine se ha salvado, pero es necesario rezar mucho por él, se convirtieron en un mensaje de esperanza para todos los que vacilan ante la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, esta narración nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el Padre Pío contempló un alma judía en estado de purificación, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la verdad? ¿Significa que todos los caminos conducen inevitablemente al paraíso, o apunta a un misterio infinitamente más complejo? La respuesta se encuentra en el Evangelio revelado. El Maestro proclamó: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Esto es lo que se ha afirmado explícitamente. Lo que sucede con quienes parten de esta vida sin bautismo permanece en el silencio del misterio divino. No somos árbitros del destino de las almas. Nuestra responsabilidad reside en obedecer la revelación que hemos recibido, en proclamar la verdad, en bautizar, en enseñar los caminos celestiales. Los santos vivieron este mandato con fervoroso celo. Cuando se encontraban con alguien ajeno a la verdadera fe, oraban intensamente, ayunaban, cruzaban océanos, afrontaban la muerte, todo para guiar almas a Cristo. San Esteban de Perm abandonó Europa y dedicó su vida a las tribus de tierras lejanas por una sola razón. Creía que la salvación proviene del bautismo y la fe en Jesucristo. Los mártires de tierras remotas ofrecieron sus vidas antes que renunciar a esta misma verdad. No especularon sobre caminos ocultos al cielo, simplemente obedecieron. Y a eso estamos llamados hoy. No estamos llamados a decidir quién se salva o se pierde. Estamos llamados a vivir como mensajeros de la verdad, humildes, amorosos y obedientes. Si Dios tiene maneras secretas de salvar, ese es su insondable misterio. Sin embargo, el camino que Él reveló permanece clarísimo, y los santos lo siguieron sin vacilar.
Por lo tanto, sí, el purgatorio es real, el cielo y el infierno existen, y también nuestra innegable responsabilidad. La compasión de Dios es infinita, pero su mandato es clarísimo: guiar a cada alma a la verdad, a la fe, a la Iglesia. Para comprender mejor el purgatorio, debemos vislumbrar su verdadera naturaleza. No es un infierno transitorio, sino un lugar lleno de auténtica esperanza. Un alma en el purgatorio ya está eternamente salva. Solo hay una puerta que conduce fuera de este estado, y se abre directamente al cielo. Las almas que allí residen no son castigadas, sino transformadas por la purificación. Sufren, sí, pero su sufrimiento es el dolor del amor, el anhelo de contemplar a Dios cara a cara. Santa Catalina de Génova testificó que no podía imaginar alegría terrenal que superara la de un alma purificada, pues tal alma comprende que está destinada al paraíso y siente a Dios atrayéndola a cada instante. La Iglesia ha proclamado esta verdad a lo largo de los siglos. Desde las catacumbas de Roma, donde los primeros cristianos grababan oraciones por los difuntos, hasta el Concilio de Trento, que definió el purgatorio como dogma incuestionable de la fe, incluyendo las palabras del Papa Benedicto XVI, quien lo llamó una gran esperanza. El purgatorio existe porque existe la santidad. Los protestantes negaban el purgatorio porque rechazaban la santificación. Repudiaban la idea de que la gracia divina transforma verdaderamente el alma humana desde dentro. En su teología, el hombre permanece irremediablemente corrompido, simplemente cubierto por la justicia de Cristo. Sin embargo, la fe católica proclama algo inmensamente mayor: que la gracia no solo nos cubre, sino que nos transforma desde dentro. Los santos enseñan que la santidad es obra de Dios en el alma, una transformación que nos capacita para el amor divino absoluto. Si esta metamorfosis no se completa durante esta vida terrenal, debe continuar en la venidera. Y ese espacio de purificación es precisamente el purgatorio. El proceso de purificación no se limita a la vida después de la muerte. Comienza aquí, en este mundo presente. Estamos llamados a vivir nuestro propio purgatorio ahora mediante el arrepentimiento, el sacrificio y el desapego del pecado. Como han afirmado los escritores espirituales, el purgatorio antes de la muerte es la noche oscura del espíritu, la purificación del alma por el amor divino. Si cooperamos con la gracia, Dios comienza esta purificación aquí. Si nos resistimos, la completará después, pues su misericordia no abandonará la obra que ha comenzado. Él purifica aquí con amor, o allá con fuego. Por esta razón, la Iglesia insiste en las oraciones, las penitencias y la celebración eucarística por los difuntos, porque las almas que se purifican no pueden ayudarse a sí mismas, pero nosotros sí. Nuestras oraciones, nuestras indulgencias espirituales, nuestras renuncias, nuestro amor, todo esto trasciende las barreras de la muerte, y cada misa ofrecida por ellas es un rayo de luz divina que penetra ese fuego purificador. Un antiguo santo expresó: los protestantes, al negar la Santa Misa, extinguieron el sol, la luz magnífica que penetra hasta el purgatorio. ¿Y nosotros, los católicos de hoy? ¿Con qué frecuencia ofrecemos misas por nuestros seres queridos difuntos? ¿Con qué frecuencia pensamos en las almas desamparadas, las más pobres de la Iglesia, que no sufren de hambre ni de frío terrenal, sino del anhelo de contemplar a Dios? Son verdaderamente los desdichados invisibles, incapaces de ayudarse a sí mismos, esperando la caridad de quienes aún viven. Y sin embargo, durante 2000 años, la Iglesia no ha cesado de orar por ellos. Desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, tanto Oriente como Occidente han ofrecido oraciones, sacrificios y celebraciones por los difuntos. Esto no es superstición primitiva. Es la tradición viva de la misericordia divina, transmitida a través de los siglos. Santo Tomás de Aquino simplemente afirmó: no oramos por los que están en el infierno. No hay nada que se pueda hacer por ellos.
No oramos por los que están en el cielo. No necesitan nada. Por lo tanto, oramos por los que se encuentran entre estos dos extremos, aquellos que se purifican en el amor. Es el acto de caridad más lógico y hermoso que se pueda concebir. Aún sin definiciones dogmáticas precisas, aún sin que ningún concilio haya deliberado jamás sobre el tema, la convicción de 2 milenios sería suficiente. La Iglesia no pudo haberse equivocado durante 20 siglos consecutivos. Los santos, los mártires, los papas, los fieles, todos orando por los difuntos. No pudieron haberse equivocado todos a la vez. Por lo tanto, sí, el purgatorio es absolutamente real, y no es algo que deba temerse con horror. Es algo por lo que debemos dar gracias a Dios, porque significa que ni siquiera nuestras imperfecciones cierran las puertas a la bienaventuranza. Significa que la misericordia divina es paciente, meticulosa y absolutamente perfecta. Sin embargo, la Iglesia también proclama algo aún más poderoso. Podemos comenzar esa purificación en esta vida. El momento oportuno para alcanzar la santidad es ahora. Si permitimos que Dios nos purifique durante esta existencia mediante la confesión, la oración, el ayuno y el amor sincero, entonces quizás el purgatorio no sea necesario. Esta es la ingeniería de la santidad, el proceso divino mediante el cual la gracia nos transfigura por completo. Comienza con el esfuerzo, con nuestra colaboración, nuestro arrepentimiento, nuestra lucha, y termina cuando Dios mismo toma las riendas, purificando todo lo que no es amor puro. Esta es la verdadera santidad. Este es el paraíso que comienza aquí en la tierra. Así, la historia de Julius Fine, el padre judío cuya purificación presenció el Padre Pío, trasciende una simple narración de compasión. Se convierte en una llamada a la santidad, un recordatorio de que la gracia de Cristo puede alcanzar a cualquier ser humano, en cualquier circunstancia, pero también de que debemos vivir como si la eternidad fuera verdaderamente real. El Padre Pío solía decir: «Veo tantas almas en el purgatorio que ya no les tengo miedo». Que vivamos con esta misma fe profunda, orando por los que han partido, purificando nuestras propias almas, confiando en que cada gesto de amor, cada Eucaristía, cada lágrima, cada oración, es un paso hacia el cielo eterno. Si deseas escuchar más historias como esta sobre el Padre Pío, la vida de los santos y las enseñanzas eternas de la fe católica, suscríbete a este canal. Compartimos contenido semanal que revela la belleza del camino espiritual, el misterio de la gracia divina y los milagros que siguen conmoviendo almas en la actualidad. Acompáñanos y caminemos juntos por el sendero que conduce al paraíso.